¿Sale? Entonces, voy a repetir de nuevo porque olvidé poner la grabación. Ahorita lo estoy empezando a grabar. Entonces, vamos a ver reacciones de óxido-reducción. Les decía que una reacción de óxido-reducción es aquella en la que va a haber intercambio de electrones. Y bueno, yo tengo que ver quién está ganando y quién está perdiendo. Para eso, yo tengo que obtener el número de oxidación, que mi número de oxidación es la capacidad de un átomo para ganar o para perder electrones, y yo puedo usar estas reglas para obtener el número de oxidación. Entonces, mi primera regla me dice que los átomos de la familia 1A, 2A y 3A, su número de oxidación es más 1, más 2 y más 3 respectivamente. Entonces, los que están en la 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, va a ser más 1. Los que están en la 2, berilio, magnesio, calcio, va a ser más 2. Los que están en la 3, boro, aluminio, galio, indio, van a ser más 3. Mi segunda regla me dice que oxígeno casi siempre menos 2. Va a haber casos en los que el oxígeno no sea menos 2, pero en la mayoría de las ocasiones va a ser menos 2. Mi tercera regla me dice que hidrógeno casi siempre también es igual a más 1. La siguiente regla me dice que átomos solos, que ahorita vamos a ver qué es eso de átomos solos, va a ser igual a 0. Y finalmente, que la suma de los números de oxidación multiplicados por su subíndice debe ser 0. ¿Sale? Entonces voy a dejar ahí unos momentitos la pantalla para que lo copien, le tomen foto y ahorita seguimos trabajando. Entonces vamos a borrar el pizarrón y vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, antes de pasar a la ecuación y ver si se oxida o se reduce, vamos a explicar esta parte de la obtención de los números de oxidación con algunos ejemplos. Entonces, yo puedo tener la siguiente molécula. Sulfato de cobre. Y quiero saber los números de oxidación de los átomos que forman al sulfato de cobre. Entonces vamos a seguir las reglas. Primer regla, átomos de familia 1, 2 o 3, más 1, más 2, más 3. Ahí no tengo ningún átomo de esas familias. Segunda regla, oxígeno casi siempre menos 2. Entonces empezamos con un menos 2. Tengo otra regla que me dice que la suma de mis números de oxidación multiplicados por su subíndice debe de ser 0. Eso quiere decir que si yo multiplico menos 2 por 4, me va a dar menos 8. Cuando yo me voy a la tabla periódica, puedo ver que azufre tiene varios números de oxidación. Puede tener 2, puede tener 4, puede tener 6.
Vamos a suponer que yo le pongo al azufre como número de oxidación 4. Como azufre no tiene subíndice, estaría multiplicando ese 4 por 1 y eso me daría un 4. Eso quiere decir que cobre, para que aquí me dé 0, esto sería más 4, porque estamos poniendo que es un número positivo, para que me dé 0, el número de oxidación de cobre debería de ser también 4. Y ahí me da 4 más 4, 8 menos 8, 0. Sin embargo, cuando yo me voy a la tabla periódica, cobre no tiene número de oxidación 4. Entonces, pues empecemos ahora con cobre, porque cobre solo tiene 2 números de oxidación y azufre tiene varios números de oxidación. Cobre tiene más 1 y más 2, entonces digo, bueno, yo ya sé que oxígeno sigue siendo menos 2, me va a dar menos 8. Voy a probarle a cobre el más 1, empiezo con el más pequeño. Y entonces aquí me va a dar más 1. Eso quiere decir que el número que yo necesito de azufre para que mi suma me dé 0 debe de ser más 7. Y entonces el número de oxidación de azufre debería de ser más 7. Cuando yo me voy a la tabla periódica, veo que entre todos los números de oxidación que tiene el azufre, no tiene el más 7. Eso quiere decir que otra vez está mal. Entonces vamos a probar el otro número de oxidación de cobre, que es más 2. Esto va a ser más 2. Y eso quiere decir que el número que yo necesito ahí sería un más 6. Cuando yo me voy a la tabla periódica, veo que efectivamente azufre sí tiene más 6. Y entonces esos serían mis números de oxidación. Cobre va a ser más 2, azufre va a ser más 6 y oxígeno va a ser menos 2. Aquí abusados, tengo que hacer esta nota. Si ustedes siguen el procedimiento como yo lo hice, los números de oxidación son los que ponemos arriba, porque luego se confunden y me ponen estos números. La parte de abajo son solo operaciones que yo llevo a cabo para obtener esos valores, para decir esto es 0, ¿sale? Todos los demás, pues, no me importa. El oxígeno no puede tener menos 8 jamás. Entonces, los que pongo arriba son los números de oxidación efectivos, son los que me interesan. Entonces, voy a dejar ahí unos minutitos por si quieren copiar, por si quieren revisar, por si tienen alguna duda. Y ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Ok, vamos al siguiente. Vamos a hacer 2 ejemplos más y pasamos ya a una ecuación como tal. ¿Sale? Puedo tener esa molécula. De nuevo, quiero obtener mis números de oxidación y entonces yo puedo decir, bueno, pues al sodio, otra vez siguiendo mis reglas, átomos de familia 1, 2 o 3. Sodio está en la familia 1, le ponemos más 1. Más 1 por 1 me va a dar más 1. Oxígeno, casi siempre menos 2. Yo veo que ahí tengo oxígeno, entonces pues le ponemos el menos 2. Menos 2 por 4 me va a dar menos 8.
hidrógeno, casi siempre más 1. Ahí tengo un hidrógeno. Más 1 por 2. Y eso quiere decir que el número que me hace falta para que mi suma sea 0 sería más 5. Y entonces el número de oxidación de mi fósforo sería más 5. De nuevo, voy a poner en lista los números de oxidación porque les digo que luego se confunden y me ponen los de abajo. Entonces mis números de oxidación para el sodio será más 1, para el hidrógeno será más 1, fósforo será más 5 y oxígeno menos 2. ¿Sale? Entonces, haciendo hincapié de nuevo, son los que vienen de la parte de arriba. La parte de abajo, de nuevo, únicamente me sirve para que yo haga las operaciones y vea quién, y vea qué número le corresponde a cada uno de ellos. Hagamos un ejercicio más. Vamos a poner dicromato de potasio. De nuevo, átomos de familia 1, 2 o 3 aquí, sí, potasio. Entonces este va a ser más 1. Y entonces, a la hora de multiplicar por su subíndice, menos 2. Oxígeno, sí, menos 2 por 7, que me va a dar menos 14. Y entonces, el número que yo quiero tener aquí es 12, para que esto me dé 0. ¿Qué pasa? Yo tengo 2 cromos. Eso quiere decir que el número que yo ponga acá, multiplicado por 2, me tiene que dar 12. Si yo pongo 12, que es el número que tengo aquí, 12 por 2 me va a dar 24 y ya no va a salir. Entonces tengo que ver qué número es aquí y qué subíndice tengo. Y entonces aquí sería un más 6, para que más 6 por 2 me dé más 12 y eso me dé 0. Entonces mis números de oxidación, potasio sin el 2, potasio más 1, cromo más 6 y oxígeno menos 2. ¿Sale? Esos serían mis números de oxidación para mi molécula. Vamos a hacer uno más porque ahorita se me acaba de ocurrir que a lo mejor tienen problemas con una molécula de este tipo. Entonces voy a borrar. Vamos a hacer un último ejemplo y les comienzo a comentar cuál va a ser su tarea. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un paréntesis? ¿Sale? Oxígeno, ya dijimos que era menos 2. No tiene un subíndice aquí, pero tengo un paréntesis. Ese paréntesis, a ver, voy a volver a enfocar. Ok. Oxígeno es menos 2. Yo no tengo un subíndice, pero tengo un paréntesis. Entonces, ese paréntesis me va a multiplicar a todo lo que esté adentro de él. Entonces, es como si yo tuviera un menos 6. Hidrógeno más 1 por 3 más 3. Y entonces aquí yo tengo que tener un 3 para que me dé 0. Y entonces yo ya voy a tener hierro más 3, oxígeno menos 2 e hidrógeno más 1. Puede estar un poquito más complicado ese paréntesis, puede ser una cosa de este estilo. Es cierto, bueno, CO4, ponerle aquí un 3, y aquí un aluminio. Entonces aquí se complica un poquito más, porque oxígeno es menos 2, por 4, menos 8, por 3, menos 24. Más 6 por 3, 18. Y entonces, aquí me falta un 2, perdón. El número que yo necesito aquí
es un 6, entonces aluminio será más 3. ¿Sale? Entonces, cuando yo tengo un paréntesis, el paréntesis va a multiplicar a todo lo que esté en su interior. Si tengo un subíndice, me multiplica también al subíndice. Entonces, hay que ser cuidadosos en eso. ¿Sale?